Hola, esto es Real Biopolítica. Aquí está esta nota de acá. Revolución anárquica. Así, revolución anárquica. Así se llama esta portada. Revoluzione anarchica de Italia. Y aquí habla para la parte 2. ¿Quieres ver la parte uno? Entra Revolución Anárquica. Vas a encontrar la parte uno. Buscando. Acá está, la parte uno. Esto también hemos hablado, creo. Está escrito ahí en la página de Real Biopolítica. Bueno, acá está. Sí, sí, esto está en la página de Real República, la parte uno, pero acá tenemos la parte 2. La parte uno es Falcone fue asesinado porque descubrió conexiones sucias entre los demócratas cristianos de la izquierda, o sea, los izquierdosos, el grupo paramilitar Gladio, la masonería propaganda DU, o P2, la mafia y los servicios secretos, la masonería mafiosa. O sea, todo eso actuó junto. Si ellos actúan juntos allá, ¿qué no pasará acá en Latinoamérica? ¿Qué nos sucederá? ¿Por qué no se hablan de estos temas acá? Como si no sucediera. ¿Mm? Ahí está. Vamos a verlo acá. Entonces, acá está la parte 2. Vamos a ver qué nos dice la parte 2. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Hacemos acá. Falcone fue asesinado por eso. Esta es la parte 2. Aquí. ¿Quién firma? Investigadores y maestros. Vamos a ver. Ahí está. El 2013 comenzó el juicio por el caso de negociaciones entre el Estado y la mafia. El Estado y la mafia. Hemos visto, ¿no? También hay club de construcción y todo eso allá. En 2018 se dictó sentencia en primera instancia condenando a Mario Mori, Subrani, Ultri y Antonio Sina a 12 años de cárcel. A Giuseppe Dono, Ciancimino a 8 años y a Bagarella a 28 años. Los cargos contra Giovanni Brusca prescribieron. Ah, sí, tal como lo solicitó la Fiscalía, y el político Mancino, columna vertebral de las negociaciones sucias entre el Estado italiano y el crimen organizado, fue absuelto. Aquí en Perú hay ¿cómo se llama? Monteverde, no me acuerdo bien, que están pidiendo $500,000 por su cabeza, que está envuelto en el caso Odebrecht. Esa es la columna vertebral de la mafia Odebrecht. Y ese está novido. ¿Ves? O sea, siempre la columna vertebral está novido. O simplemente la columna vertebral del caso, por lo general, ellos se deshacen de eso. Acá dice, ¿no? El político Nicolás Mancino ya está absuelto. Eso. O sea, es así, siempre neutralizan la parte central y se quedan con lo secundario. Lo mismo que pasa acá, se quedan con lo secundario. Y así evitan que se sepa toda la verdad. Es un truco viejo. Vamos a ver. El 2023 el Tribunal de Casación confirmó la revocación de la sentencia. Acá dice que sí, sí es cierto, se produjo la negociación. O sea, sí negociaron entre los Estados y la mafia, pero no es delito, dice. Ya, pues ya es evidente, ¿no? Ya es evidente. Descartaron la relevancia penal. No, sí, es cierto, pero ¿negociaron? ¿Los mafiosos y el gobierno negociaron? Sí, sí negociaron, claro. Sí, pero no es delito. Pues. El que el Estado negocie con los mafiosos no es delito, dice. No solo es un pecadillo, es una cuestión civil nada más, no, no es una cuestión penal, es un poco menor que eso, no exageren. Los jueces descartaron la relevancia penal de la conducta, absolvieron a todos porque no hay intención. O sea, negociaron, pero negociaron sin intención de hacer daño, los mafiosos y el Estado. Algo así está diciendo, ¿no? Algo así. El magistrado Di Matteo, fiscal del proceso y fiscal adjunto de la acusación. El movimiento antimafia definió la sentencia Falcone del Tribunal Supremo como una limpieza superficial, que borra verdades incómodas para el país. Con motivo del Festival Antimafia 2024, afirmó
que las verdades adquiridas en primera y segunda instancia debían ser borradas, ya que eran demasiado escabrosas y contradictorias para este país, un arcaico, jerárquico y católico fascista, ¿no? O sea, ya sabemos, ¿no? Ah, sí. Con todo eso, ¿no? Eres un católico fascista, eres un arcaico, eres un jerárquico, sí. Ya sabemos, ya. Cómo, cómo califican a la gente cuando se pone a cuestionar cosas. Las declaraciones de Di Matteo han provocado reacciones en el mundo político. El senador Carrapi solicitó al ministro de Justicia que iniciara medidas disciplinarias contra el magistrado. Di Matteo acusándolo de haber cuestionado la autoridad de la sentencia firme. Incluso el periodista y director antimafia Bon Giovanni expresó fuertes reservas sobre la decisión de la casación, denunciando errores flagrantes cometidos por esta y subrayando la importancia de mantener viva la memoria y atención de la historia del Estado italiano. Firmar alianzas con las grandes mafias es algo que la CIA ha repetido varias veces, especialmente cuando los objetivos son Giovanni Falcone, muerto, y John Fitzgerald Kennedy, muerto. Vamos a ver. ¿Quién fue Gianfranco Aliata? Vamos acá, Aliata de Monterreal. Vamos a ver. La vida de Aliata se mantuvo en la sombra hasta que el magistrado Giovanni Tamburino dirigió una investigación en Padua en 1974 contra la estructura subversiva neofascista conocida como la Rosa de los Vientos. ¿Mm? Ya, hemos, hay un libro que está en Radio Política, ahí habla sobre esto de la Rosa de los Vientos, que son neofascistas, y que el, el autor del libro, que es un ex magistrado supremo, eh, le llamaba la atención cómo los neofascistas y los radicales de izquierda actuaban en pared, coordinadamente, como si alguien arriba estuviera coordinando derecha y estuviera coordinando izquierda, como si fueran dos brazos del mismo cuerpo. Así. Bueno, el juez Tamburino arroja luz sobre esta entidad poco conocida, la Rosa de los Vientos, utilizando la documentación del archivo histórico de la Cámara, documentos oficiales, judiciales, fuentes inexploradas. Esta investigación revela las conexiones impensables entre mafias, neofascistas, masones, masones secretos, servicios secretos, masones desviados, los masones malos y los masones buenos, dicen, bueno, e individuos como asesinos, jueces corruptos, generales infieles y políticos inescrupulosos. En ningún otro país europeo se ha producido una secuencia tan larga e ininterrumpida de masacres, asesinatos políticos y asesinatos disfrazados de suicidios, como en la Italia de la posguerra, como recordó el senador Roberto Scarpinato. El nacimiento de la República se bautizó con una masacre de Estado, la de Portela de la Ginestra, el 1 de mayo de 1947. Ahí está. El 1 de mayo sabemos que es un día masónico, disfrazado por el Día del Trabajo. Ese es el 1 de mayo, un día masónico. Ahí está la masacre, ¿no? Sacrificio. Aquí está. Acá leyendo se puede ya entender. Perpetrada por el mafioso Salvatore Giuliano, quien disparó contra una multitud de campesinos reunidos para celebrar el Día del Trabajo. ¿Cuántos muertos causó? 11. Otro número masónico. 1 de mayo, 11 muertos, numerosos heridos. Ahí, en 1947. Aquí está. 1947. 1, 9, 4 más 7, 11. 1, 9, 11. Un año que no iban a desperdiciar. Bueno, una secuencia que aparentemente se detuvo con las masacres de 1992-1993. Estas son masacres que, como ha destacado Tamburino, tienen un hilo conductor. Son la expresión de la guerra civil de baja intensidad y una lucha política librado desde los albores de la República por el componente más católico fascista del país, que nunca ha aceptado el nuevo pacto social de la Constitución del 48 y que ha intentado derrocarlo mediante la creación de una república presidencial autoritaria, si es que no lo han conseguido ya.
Es lo que busca la masonería, una república presidencial autoritaria. ¿Mm? Por eso se quedan callados cuando hay golpes de Estado. ¿Lo ves? Precisamente porque las masacres fueron una expresión de poder, todas tienen en común encubrimientos implementados por los aparatos estatales para evitar que los magistrados rastreen a los perpetradores hasta los instigadores políticos. Ahí está. No es teoría de la conspiración, recordó Scarpinato, el senador, enumerando la larga lista de estadistas condenados con sentencia firme por encubrimiento, como el general Maletti, el capitán Labruna, por la masacre de Piazza Fontana de 1969, el 12 del 60 de 1969, los 36, con los, ahí está, 969, es el número, ¿no? El 666, acá, el 1212. Uno más 2, 3. 3, 3, 1, 6, 6, 6. Números masónicos. Justamente escoge bien las fechas, ¿eh? ¿Qué más nos dice? El general Musumeci y el coronel Belmonte, quienes por esta razón fueron condenados con sentencias firmes junto con Piacenza, otro agente secreto conectado a los servicios estadounidenses. La misma mano actuó después de las masacres de 1992-93. Hicieron desaparecer todos los documentos encontrados en la casa de Salvatore Rina, engañando a la fiscalía. Hicieron desaparecer el diario rojo de Paolo Borsellino pocos minutos después de la explosión. Hicieron desaparecer los archivos y el diario electrónico de Giovanni Falcone en la foto con su esposa Francesca Morbillo. Y crearon falsos colaboradores de la justicia como Vicencio Scarantino. Ahí está en la foto. ¿Ves? ¿Y crearon qué? Falsos colaboradores. Falsos colaboradores eficaces para distraer. ¿A qué te recuerda eso? ¿Ves? Ya, aparte de los libros que está mencionando acá, que está mostrando acá el autor, está en el libro Crimine Inconfessabili. Eso lo vas a encontrar aquí en Radio Política. Habla de esto, de lo que hacen, perpetran esto para dirigir políticamente a la gente. Es lo que pasó en Atocha, creo, en España. También pasó lo mismo. Antes de las elecciones, un atentado en público, así, en plena luz del día, contra los ciudadanos, así. Y la gente votó por el candidato que quería, que quería el atlantismo. Acá está. La figura de Humberto D'Amato, director de la Oficina de Asuntos Reservados del Ministerio del Interior, entre 1971 y 74, emerge con fuerza al leer la sentencia. Ya se ha dicho, leemos en la sentencia, que Federico D'Amato estaba afiliado a la logia masónica Propaganda Due y mantenía contacto personal con el jefe masónico Licio Gelli, incluso durante su fuga en Suiza. Está, ahí está, está la misma sentencia, dice. La tesis de la Fiscalía General es que en el plan de masacre de Licio Gelli, el dúo Amato Tedeschi asumió el control mencionado en el documento Nota de Bolonia como beneficiario de financiación de Gelli. Los jueces reiteran que los servicios secretos militares y civiles italianos tenían como punto de referencia a dos organizaciones subversivas de derecha. Nuevo Orden, Ordine Nuevo, que colaboraba con el ejército, Avanguardia Nazionale, que colaboraba con la Oficina de Asuntos Reservados. Aquí habla sobre este punto, el magistrado Turone, cuyo libro Crímenes Inconfesabili lo podemos ver aquí en Real Política, en la página Facebook de Real Política. Acá está. Sobre este punto, el ex magistrado Giuliano Turone, aquí lo tienes, él es el magistrado, tiene también otro libro llamado Italia Oculta. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Fue explícito. El otro grupo neofascista, Avanguardia Nazionale, fue particularmente eficiente infiltrando a sus militantes en los grupos de extrema izquierda. Eso es lo mismo. Fascismo, izquierda, derecha, izquierda. Sí, va. Ahí está. Mariano Merlino, infiltrado entre los anarquistas, era el más conocido.
Montegú, ¿no? Acá en Repolítica hay un columnista llamado Eduardo Montagut, que habla también sobre masonería y anarquismo. Léelo. ¿M? Los fragmentos del libro del juez Turone también van a estar ya están en la Repolítica, puedes leerlo. Ahí hay fragmentos, los principales fragmentos del libro para que puedas entender de qué trata. Este grupo, fundado y dirigido por Stefano de la Chiaie, estableció relaciones con la Oficina de Reserva Exterior, de Asuntos Reservados, asuntos de asuntos de reserva, el Servicio Secreto del Ministerio del Interior, el Servicio Secreto dirigido por Amato, de quien recibía ayuda financiera y protección. De la Chiaie se sentía como en casa con las oficinas de la UAR, ¿no? La UAR es como decir la línea acá, la UAR, Servicio Secreto, como el propio Amato admitió. Es aparte lo mismo. Vamos a ver. Orden nuevo, o nuevo orden, era la estructura paramilitar apoyada por la OTAN, con tarea de guerrillas e información. La OTAN manejaba eso. Franco Freda, escribe en Los Jueces, fundó una logia masónica, lo que confirmaba el entorno masónico como el lugar más adecuado para intercambios, negociaciones y acuerdos inconfesables e ilimitados. Para los jueces, la cantidad de pruebas de la conexión entre la mafia, la derecha subversiva y la masonería es tal que supera el umbral de duda razonable respecto a toda una serie de episodios específicos. Durante su tiempo como fugitivo en casa de Barreca, Freda conoció a exponentes de la Nangreta, la mafia, de la talla de Giorgio de Stefano y Pablo Romeo, y fundó una logia masónica. El anillo o noto servicio fue un servicio secreto no oficial de la República durante los años de la estrategia de tensión. El mafioso Yeli lo atribuye a la figura de Giulio Andreotti. ¿Está? Los años de la República. Ahí está. La organización de espionaje llamada Anelo se puede encontrar en las investigaciones de Brescia, el coronel Giraudo y el inspector Casiopo. Era un grupo que coordinaba el aparato de seguridad desviado. La expresión servicio conocido fue utilizada por Pecorelli. Se originó a partir de hombres del servicio secreto fascista, dirigido en los últimos meses de la guerra por el general Roata, considerado entre los criminales de guerra que huyeron a España. Era un grupo de hombres sin escrúpulos que también había ganado práctica infiltrándose en formaciones partisanas como partisanos blancos. En julio del 2014, partisanos son guerrilleros de los montes. En julio de 2014, con motivo de la conmemoración de la masacre de Villa de Amelio, Di Matteo expresó consideraciones muy críticas hacia Napolitano, Silvio Berlusconi y Matteo Renzi, entonces su primer ministro. Matteo y Lodato escribieron el libro Antimafia2000.com. El Parto Dirty esclarece los vínculos criminales entre la política y la Cosa Nostra, con el objetivo de asegurar a cada uno de los participantes una porción de poder, una porción de un territorio italiano, una porción de votos. Poder, territorio y votos. Política y los mafiosos y los políticos. Acá. Que negocian poder, territorio y votos. Desde la sentencia del Tribunal Supremo que absolvió a los acusados en el juicio sobre la negociación entre Estado y mafia, hasta la sentencia del Tribunal de Florencia sobre la masacre de Giuffili, que confirmó la existencia de dicha negociación. Bueno, estas fueron las palabras del fiscal adjunto antimafia, Di Matteo, quien conversó con el escritor y periodista Saverio Lodato durante la presentación de su último libro, La culpa, eh, il colpo di Esponge, en el marco de la 10ª edición del Festival Yo Acuso, el Festival Yo Acuso de Modena, el colpo de Esponge. En una conversación
con un periodista de investigación, Di Matteo volvió a hablar de las reformas judiciales denominada gobierno de los mejores y gobierno de los patriotas, reiterando que no pretenden acelerar la justicia, sino limitar el control de la legalidad que debe ejercer el Poder Judicial, tanto respecto al poder político como al poder empresarial y financiero. Estas reformas tienen sus raíces en el primer gobierno de Berlusconi. Cuando hablaron de eso, ¿no? La reforma de los patriotas, de verdad no es lo que decían ser. ¿No? Es como decir que hay fiscales serios que están luchando contra la corrupción y al final sabemos que no es así. Pero la gente aplaude. Ya. Igual pasó aquí. Gobierno de los mejores, gobierno de los patriotas, ¿no? Ya, pura frase de político. Estas reformas tienen sus raíces en Berlusconi, en el gobierno de Berlusconi. Algunas se remontan al renacimiento democrático de 1966 de la logia de propaganda Dúo de Gili. Se trata de reformas sobre la separación de carreras, la prueba psicológica de acceso a la carrera magisterial de magistrado, sobre que los magistrados ni siquiera deben ser citados por su nombre y apellido durante los juicios. Están ahí en el plan del renacimiento democrático y muchas de esas reformas se están debatiendo e incluso aprobando, dijo Di Matteo. Acá habla de el hito de control político sobre los fiscales. La reforma Mastella abrió las puertas al control jerárquico de las fiscalías. Las reacciones a la reforma Mastella fueron débiles y el Poder Judicial tiene la culpa. Hoy en día, esta reforma se aprueba no solo porque quizás la oposición esté menos preparada y quizás sea más fuerte que hace 30 años, sino más bien porque el Poder Judicial ya no goza de la misma credibilidad que entonces. Ya no goza. O sea, todo era falso. Acá está, aquí está el trajecito. Falta el mandilito aquí. Acá nos habla. Giovanni Falcone, nada más llegar a Roma, al Ministerio de Justicia, cuando se vio obligado a abandonar Palermo, porque el fiscal Giammanco le hacía la vida imposible. Investigó la figura de Carnevale, presidente de una sección muy importante del Tribunal Supremo. Falcone había descubierto que todos los juicios por mafia terminaban justamente con este juez, en la sala de este juez. Ay, todos terminaban ahí. Todos los juicios por mafia los iban ahí. Qué raro, ¿no? ¿Por qué no iban a otra sala? Ay, descubrió eso. Que todo derivaba de este juez. Y que todas las condenas eran anuladas. Ahí está. ¿A qué te recuerda eso? No sé, creo que en una noticia de acá vi algo parecido. Bueno, Falcone logró que sus colegas del Tribunal Supremo, al ser interrogados, finalmente revelaran la presión que había ejercido este juez de Palermo. ¿Vieron cómo ese juez logró presionarlos a todos para que los juicios de mafiosos vayan donde él y él libere a los mafiosos? Acá está. El Tribunal Supremo, hipócrita, emitió entonces una disposición que establecía que las reuniones en las que se dictaban sentencias estaban cubiertas por secreto de Estado, pero para que nadie se dé cuenta cómo estaban liberando mafiosos. Por eso lo convirtieron en secreto de Estado. Aquí está. Esto está pasando en Italia, mira. Estos detalles, después de 2 siglos, la mafia sigue existiendo en Italia. El libro del profesor Bermejo sobre la historia de la Cosa Nostra nos habla de esos 200 años. Aquí en Radio Política lo puedes encontrar. ¿Cómo es posible que 33 años después de la declaración de Falcone sobre la mafia, que supuestamente tuvo un principio, una duración y un fin, sigamos aquí hablando de mafia? O sea, sigue ahí, sigue existiendo, no ha pasado nada. Ya nadie habla de la lucha contra la mafia. Y se hace todo lo posible para que la palabra mafia, que se ha convertido en la masonería como clase social, desaparezca. ¿Ves? Desaparece la palabra, entonces tú no sabes quién es el que está atacando al gobierno. Es la mafia, pero nadie sabe quién está atacando al gobierno, quién está atacando a los ciudadanos, porque justamente eliminan esa palabra orwellianamente de la ciudadanía. Como la ciudadanía no tiene esa palabra, no se da cuenta qué está pasando. Es lengua orwelliana, neolengua, neolengua orwelliana. Ya no se habla de mafia, pero la mafia está más viva que nunca.
La mafia no solo ha desaparecido, sino que seguirá utilizándose para cometer masacres en nuestro país, porque debemos preservar ese sistema de poder que los magistrados fieles a la Constitución italiana podrían comprometer. Esa es la advertencia lanzada por la directora antimafia, Remila, en 2024. Memoria y búsqueda de la verdad más allá de la esponja. Celebrado en el Salón de Florencia. El día de las conmemoraciones de estas masacres que estoy viendo acá. Más de 30 años, más de 30 años después de las masacres que ensangrentaron al país, según Bon Giovanni, no podemos bajar la guardia. Incluso hoy el gobierno sigue siendo gobernado por un partido, Forza Italia, fundado por un hombre de la mafia, Marcelo de Ultri, condenado por complicidad externa en asociación mafiosa, condena cumplida. Y los mafiosos en prisión, como Giuseppe Graviano, esperan esas respuestas, no solo de negociaciones, sino también de acuerdos que han alcanzado, dijo Bon Giovanni. La mafia está lista para llevar a cabo ataques contra los verdaderos estadistas que quieren liberar este país del mal o el crimen. Uno de estos magistrados es Di Matteo. Este último fue condenado a muerte no solo por la mafia, sino también por entidades externas a la mafia. Amenazas e intimidación que fueron acompañadas de algún modo por aislamiento institucional sistemático y traiciones como las del movimiento Cinco Estrellas, que propuso a Di Matteo primero como primer ministro y luego como director del Departamento de Penitenciaría, para luego retractarse. ¿Ves? Acá hay una red tremenda, dice. ¿Por qué? Reitero el periodista, Di Matteo, al igual que otros colegas, es una molestia para el sistema actual del país. Por lo tanto, cualquier función de poder que un hombre como Di Matteo podría desempeñar pondría en riesgo el sistema penal del país, un sistema que habría encontrado apoyo internacional durante la ejecución de las masacres. Junto a los hombres de la Cosa Nostra, subraya John Bon Giovanni, había mujeres presentes. Pero si hubo mujeres presentes en las masacres de Capaci, en las del continente y en las de Villa de Amelio, solo pudieron haber sido mujeres de los servicios secretos. Pero como observó el periodista, el servicio secreto italiano, desde 1947 hasta hoy, es la CIA, el servicio secreto estadounidense que controla Italia. Entonces, sí es cierto que en la masacre de Villa de Amelio, la masacre de Capaci, en las masacres del 93 estuvieron los servicios secretos italianos, también estuvo la CIA, que controló y dirigió o estuvo de alguna manera presente en estos atentados. Aquí están los atentados. Acá está. Familiares de víctimas solicitan remisión a juicio de Mori y de Ulti. Se ha alcanzado el 90% de certeza en la justicia penal. En estas masacres que está haciendo acá, del 93, contamos con 90 jueces penales que han dictado 12.000 páginas de sentencias. El propósito fue desestabilizar al Estado. Eso también hemos hablado, está en el libro de Criminali Inconfesabili, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿No? El propósito de hacer estas masacres es dirigir la opinión pública, es asustar a la gente para que vayan a una opción política. La negociación que debía permanecer oculta causó mayor distracción en la historia judicial. Y acá dice, Di Matteo recordó cuando como miembro del Consejo, junto con el actual fiscal de Catania, fueron de los pocos en criticar la reforma de Cartabia que había silenciado a los magistrados, impidiéndoles hablar sobre hechos que ya no están protegidos por secreto profesional. Date cuenta, la red está ahí. Incluso los fiscales jefes ven reducidas sus oportunidades de intervención porque solo pueden hablar en ciertas circunstancias por razones excepcionales y mediante ruedas de prensa o comunicados de prensa. Esto preocupa, dice Mateo, porque es como si el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley fuera, fuera cada vez más deficiente. Ahí está. Limitación de facultades de investigación del Poder Judicial mediante ocultación de hechos.
incluso si ya no están protegidos por secreto profesional, mediante el silenciamiento de la prensa y la prohibición de la publicación. Es decir, nadie sabe de qué trata esto. El periodista, acá está el periodista, Saverio Lodato, recordó a su amigo y colega Andrea Purgatori en la foto. Andrea Purgatori, periodista que investigó los grandes misterios italianos y falleció en el 2023. Si ya entonces, en el juicio de Andreotti, hubiéramos tenido una prensa que se hubiera movido al unísono, siguiendo los pasos de Andrea Purgarotti, probablemente no habríamos llegado hoy a un Tribunal Supremo que afirma que todo, incluidos los golpes de Estado y las masacres estatales, se hizo por el bien común. Según el periodista Lodato, la sentencia del Tribunal Supremo delató todas las preguntas a las que Andrea Purgatori pedía respuestas. Y acá puedes ver los enlaces, ¿no? Los enlaces. Aquí está. Ya en la página de Telegram y en el canal de WhatsApp voy a colocar los enlaces. Aquí, los enlaces para que tú también lo puedas ver. Así que ya sabes, eso es la masonería mafiosa, los servicios secretos, o sea, todo eso existe, no es teoría de la conspiración, ¿eh? No existe teoría, no es teoría de la conspiración, todo eso existe, todo eso existe. Así, todo está concatenado. Solamente que a la gente se le da un poco de distracción, diversión, todo esto, para que no se dé cuenta. Simplemente así. Así que esto es Real Biopolítica. Suscríbete, comenta y comparte. Hazlo viral. Ah, y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.